soy Pablo Roca y de hace más de 15 años que trabajo diseñando software y dando clases de programación en la universidad. Actualmente trabajo en un 23 Seguro como CTO y doy clases en la Facultad de Ingeniería de la UBA de sistemas distribuidos, y de esa combinación de actividades es que surge la idea de esta charla. La charla se titula Open Source Stack for a Cloud Agnostic Microservices Platform. Y la idea es revisar cómo conseguir un estándar para aplicaciones de nube con microservicios que utiliza herramientas open source y nos libera de la necesidad de estar pegados a un único proveedor de nube. Pasemos directamente a los objetivos de la agenda del día, a ver si podemos cumplir con esta expectativa de título. En primer lugar, vamos a intentar identificar esos building blocks que nos permiten decir, con estos se puede conformar una arquitectura estándar de microservicios, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar esa categorización de elementos que nos permitan tener elementitos o componentes Lego que, si los conecto todos, termino armando una arquitectura escalable y robusta. Luego buscaremos machear contra algunas herramientas o sistemas open source disponibles para ver si podemos complementar esos pequeños bloques Lego. Y finalmente vamos a hacer una puesta en común de toda esa información, a ver si delineamos un stack tecnológico aceptable para poder tener una plataforma que no esté bloqueada a un único proveedor de nube. Esa sería la propuesta. ¿Y cómo arrancamos el análisis de estos elementos? Bueno, pasemos a ver cuáles son los building blocks en trabajo en nube, ¿sí? Cualquier proveedor de nube hoy día está entregando elementos de cómputo, nodos de cómputo o instancias de cómputo, posibilidad de virtualizar el networking, ¿sí? Armar nuestras capas de red, definir cómo se conectan entre sí, tener volúmenes persistentes de alguna manera, y algo que se transformó en un commodity desde hace ya bastante tiempo es servicios manejados de Kubernetes en nube. Y hablo de estos 4 elementos como commodities porque están en todas las plataformas de cloud disponibles, y en ese estar en todas las plataformas es que los providers de alguna manera empiezan a copiar los features que tienen los otros y copian también los precios. Y a partir de ahí se dice que se comoditiza ese elemento. Ahora, por otro lado, hay elementos que son diferenciadores de cada nube. Servicios de Machine Learning, aplicaciones automanejadas por la propia nube, integraciones particulares con ciertos elementos Enterprise, etcétera, 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 son diferenciadores. Y si uno queda atado a alguno de esos diferenciadores, es que queda atado al proveedor de nube justamente. En esta charla vamos a tratar de quedarnos con los commodities, ¿sí? Y separarnos un poco de los diferenciadores. No está mal usar diferenciadores, son aceleradores para el desarrollo, pero el objetivo de la charla es ver si podemos llegar a un acuerdo para elementos open source que nos permitan desplegar en cualquier nube por igual nuestra plataforma de microservicios. ¿Cuáles son entonces los building blocks de una plataforma de microservicios? Pensemos en un sistema basado en web y pensemos que tenemos que hacer despliegues, desarrollo de elementos de proceso que tenemos que orquestar en la nube, eso lo llamamos runtime orchestration. Tenemos que tener algún punto de ingreso que me dirija a ciertos lugares de nuestros servicios, a eso lo conocemos como gateway, poder hacer load balancing de esa carga de tráfico, poder tener un sector seguro dentro de la red que vamos a llamar intranet, y aquí lo especifico muy concretamente con VPNs y web VPNs para poder entrar a ese lugar seguro. Seguramente va a haber endpoints que se acceden de afuera, y ahí está la clave, tratar de minimizarlos para minimizar la superficie de ataque de nuestro sistema. Poder monitorear la infraestructura es clave, y tener logging y tracing para hacer debugging. Y aparte hay otros elementos como, bueno, tener dentro de mi arquitectura de plataforma authentication y authorization, poder tener testing automático, robot process automation, que es poder hacer un extra a nuestra plataforma y darle automatización a los servicios de negocio internos, a los procesos de negocio. Y por último, vamos a ver cómo hacemos secret management utilizando alguna herramienta open source que en mi caso conozco bastante bien. ¿Qué cosas quedan fuera del scope? Porque estos no son los únicos building blocks. Bueno, manejo de base de datos, de cache, de message brokers, notificaciones, el trabajo y el manejo de data warehouse, que es algo muy complicado para hacer,
Web Analytics y herramientas de File Serving y CDN, lo vamos a dejar fuera de esta charla por ser demasiado complejas y por una cuestión también de tiempo para poder hacer foco en aquellos blogs que nos alcanzan para delinear una arquitectura. Entonces, la propuesta es que vayamos buscando herramientas open source para cada uno de estos bloques y vamos a avanzar en orden. Arranquemos por Deployment Pipes y orquestación de runtime. La idea es, nos vamos a basar durante toda la charla en dos elementos que son hiper archi conocidos, como Jenkins, que es el automation server que existía desde antes que yo llegara y que va a seguir existiendo cuando yo me vaya de este mundo. Está en todos lados, todos lo conocen. Siempre hay críticas y siempre hay personas que, al revés, lo traen a luz como la solución a todos los problemas. En este caso lo elegí, lo probé y lo contrasté en un entorno productivo que nos permite hacer la amalgama de cosas que necesitamos para todas estas herramientas open source. Por otro lado, Kubernetes, que es la plataforma de orquestación que es un estándar ya de facto, trabajando con containers, que lo vamos a asumir como el estándar que queremos utilizar para nuestras arquitecturas de aquí en más. Y para este caso particular, Deployment Pipes in Runtime Orchestration, Nexus Repository es un elemento, una plataforma open source que nos ayuda muchísimo porque nos permite tener artefactos binarios como repositorio. Entonces la idea es que este pequeño elemento de arquitectura que coloco del lado derecho nos muestra cómo con Jenkins podemos estar manejando los distintos entornos de Kubernetes, tomando el repositorio de código fuente como base, compilando, generando esas golden images, colocándolas dentro de un Nexus y poder hacer el avance dentro de cada uno de los entornos de una imagen cerrada en la cual vamos configurando de acuerdo a lo definido en otro repositorio que vamos a llamar Configuration Management Repository. Nexus nos permite aparte tener versionado de librerías, así que sistemas que entre ellos se componen para conformar el gran servicio, los podemos ir versionando y colocando dentro del Nexus y después elegir las librerías y la versión específica para pasar a desplegar esos clústeres de Kubernetes con todos los nodos y los servicios que hay internos. No vamos a ahondar en cómo se hacen los despliegues y no van a ver quizás durante la presentación muchas demostraciones de que esto existe, pero la idea es que le dejemos esas palabras clave para que luego vayan a buscar y intenten por su cuenta probar si esto funciona. ¿Sí? Yo les voy a garantizar que esto lo hice y funciona en un entorno enterprise, pero les toca a ustedes llevarlo a la práctica y sacarse la duda. Pasemos al otro building block, Gateway Load Balancing. Bueno, aquí les introduzco una herramienta que viene muy atada a Kubernetes. Istio es un Service Mesh Controller, es una herramienta que permite controlar el tráfico de red, que viene muy de la mano con una instalación de Kubernetes. Se instala en un único nodo y ahí controlamos el tráfico. Envoy es un proxy, que es muy liviano. Y Kiali es una consola web que nos permite ver lo que está pasando, que de otra forma debería verlo en archivo de log, en líneas de consola. Y la idea sería que dentro de un clúster X, un entorno X que yo defina, pueda tener un Istio corriendo, muchos servicios, cada uno de los servicios proxiado con un Envoy. Esto se lo conoce como una estrategia de sidecar. Coloco un pequeño container Envoy al lado del container del Service A, y esos dentro del pod están moviéndose como una única unidad. Y la idea es que todo el tráfico que está ocurriendo, el Envoy lo intercepta, lo notifica a el Istio para métricas, para poder alimentar el Kiali y que podamos monitorear lo que está ocurriendo, pero aparte recibe instrucciones del Istio. El Istio nos va a permitir hacer el gateway, el poder elegir a qué servicio voy, en qué nodo está, cuál es el nombre del servicio, etcétera, etcétera, y también va a permitir controlar el ruteo para poder hacer el load balancing. Una vez más les recomiendo que los prueben. Es difícil la primera vez que uno toma estas tecnologías, pero les puede sacar mucho provecho. Otro building blocks, construir una intranet. ¿Cómo hacemos para definir un entorno de red privada seguro y desde afuera poder acceder a ello, más aún hoy que las empresas ya no están articuladas en un único edificio y con una red física que ya se considera segura per se? La idea es, pongamos OpenVPN
y OAuth 2 Proxy a funcionar y trabajar en esto. ¿Cómo funcionan estos elementos? Bueno, OpenVPN no tenemos que explicar mucho, pero hay muchos proveedores de cloud que nos brindan sus servicios VPN. Instalando un pequeño nodo con OpenVPN nos va a alcanzar para la mayoría de nuestros escenarios, ¿sí? Algo que tengan algo muy, muy específico. Y OAuth 2 Proxy es un hallazgo que tuvimos en este escenario Enterprise que estoy tratando de exponer, donde a través de ese proxy podemos autenticar contra un servidor de authentication y authorization y definir si el usuario X accede o no al servicio A o B. Y luego le proxiamos la información. Y así ganamos eso que se conoce como WebVPN. Es algo que en teoría es muy simple, pero que hay muchos proveedores con, bueno, tarifas a veces elevadas para brindar ese servicio, ¿sí? ¿Cuál es el proveedor de Authentication y Authorization? Bueno, lo podemos definir luego con alguna herramienta open source o con algún servicio pago, ustedes decidirán. Ya van a notar que en los siguientes slides vamos colocando a Jenkins y o a Kubernetes en algunos de los slides. Si no lo ven en el slide, asúmanlo, porque son la base de este trabajo de poder amalgamar a todas las herramientas open source. Pasando infraestructura y monitoreo, la idea es que usamos Grafana como panel de control, ¿sí? Y si usamos Grafana como panel de control, necesitamos a alguien que reporte esas métricas. ¿Métricas de qué? De la infraestructura, del CPU consumido por un nodo de Kubernetes o de una máquina suelta que tenemos en nube, o bien métricas internas de un contenedor, la memoria consumida por un único contenedor, o bien métricas del propio negocio que queremos observar, ¿sí? Entonces, Prometheus nos da esa posibilidad y también se instala en un escenario de sidecar junto con esos servicios. Entonces, un exporter nos permite recolectar esas métricas, transferirlas al servidor de Prometheus que le da a Grafana la posibilidad de queryar esa información. Queryar para ver o queryar para alertarnos si algo pasa cierto límite preestablecido. Avancemos. Logging y tracing. Bueno, en este escenario estamos trabajando ya con equipo de desarrollo, estamos haciendo un troubleshooting de algún elemento o queremos simplemente monitorear cómo está funcionando la cantidad de requests que brinda nuestro sistema, etcétera, etcétera. FluentD y FluentBit son un par de herramientas que permiten recolectar todos los logs y forwardearlo a algún destino particular. Por ejemplo, Elasticsearch. No vamos a hablar de Elastic, todo el mundo hoy día lo conoce, pero Kibana es un dashboard para poder hacer esa visión de los elementos de Elastic de manera muy fácil y también sin costos por ahora. Entonces tenemos una vez más la estrategia Sidecar, donde esos Fluent Bit, que son elementos muy, muy pequeños, se colocan junto a los servicios, recolectan cada línea de log que escupe en la consola estándar o la salida de error, los manda al FluentD, donde se parsean y se formatean, y esto lo inyecta o lo indexa dentro del Elasticsearch para que yo lo pueda queryar, armar alertas o simplemente dashboards que pueda consultar en el futuro. Otro building block, Authentication y Authorization. Bueno, existe un consorcio que se encarga de definir protocolos estándares para hacer Authentication y Authorization de manera homogénea. Ese consorcio nos brinda una norma llamada OpenID Connect. Esa norma es implementada por muchos servicios, muchas librerías, y en particular el consorcio se encarga de certificar a los proveedores de esa norma. Dicen, estos proveedores cumplen perfectamente con el estándar. Keycloak es uno de los Certified Open Source Providers que nos ofrece este consorcio, esta comunidad o organización, y la idea es que si yo coloco un servidor de Keycloak, voy a tener single sign-on para personas, no solamente un servicio para consumir vía API, sino un servicio con plataforma web, single sign-on para personas, herramienta de administración para controlar esos users, esos claims y por lo tanto roles que me asocian los elementos para hacer la autorización. Y cada uno de los servicios va a poder hacer el check-in utilizando alguna librería particular, en Node.js, en Python, en, bueno, el lenguaje que fuera, van a poder utilizar una librería que implementa OpenID Connect como cliente y vía ese servidor van a poder hacer la verificación.
Recordemos la slide de el OpenVPN, porque el propio Keycloak puede ser el Authentication y el Authorization Provider para OAuth 2 Proxy que comentábamos en las slides anteriores. Vamos a tomar este nuevo bloque para revisar las herramientas de automatización que podemos dar a nuestros usuarios en general dentro de la empresa. Automation Testing es una práctica súper conocida, que no voy a ahondar, pero que se conocen como herramientas propias de esta práctica, el uso de Postman para poder grabar colecciones de request y response y poder ejercitar ciertos endpoints de nuestra plataforma de servicios, probar si funcionan bien, si están activos, el tiempo de latencia que me brindan. Y Selenium WebDriver es un controlador para browsers que nos permite grabar scripts y luego hacerle playback. O bien escribir las sentencias del paso a paso dentro de ese navegador, ¿sí? Y también hacerle play para testear algo, para ver si algo está funcionando correctamente. La idea que tuvimos fue por qué no usamos Python como elemento o herramienta que nos permite salvar cualquier gap existente, pero aparte extender este escenario de automatización hacia el público usuario de nuestra empresa, aquellos procesos de negocios que hoy día no tienen un soporte dentro de la plataforma digital, pero que se pueden automatizar haciéndolo más rápidos y escalables. Entonces, con esta pequeña arquitectura, lo que tenemos es, una vez más, a Jenkins siendo el orquestador, y va a orquestar, en este caso, todo el disparo de las herramientas de test, así como se va a orquestar el disparo y la ejecución quizás manual que nos pida nuestros usuarios de negocio, accediendo a ese Jenkins con la seguridad apropiada, de esos procesos de la operación natural del día a día, que ahora van a estar automatizados accediendo a los web services. Y a veces podemos incluso hasta reutilizar código al tener esta estrategia conformada con el mismo lenguaje. Ese fue como el disparador de esta idea. Bien, pasemos a el último building block que tenemos por aquí, que es cómo hacer el manejo de secretos. El manejo de secretos, entiéndase en este caso, cómo almacenar passwords, credenciales y, bueno, accesos de manera segura. Los accesos no son requeridos solamente por usuarios finales. Las propias aplicaciones, los servicios requieren acceso para conectarse a la base de datos, acceso para conectarse a algún servicio externo. Entonces, el concepto de tener un vault, una bóveda donde están todos esos secretos, es súper conocido, pero queremos mezclarlo con la necesidad que tienen los usuarios finales de verlo en pantalla, ¿sí? De poder manejar esos secretos y poder compartirlos en algunos casos. Encontramos una herramienta llamada Cispa. Cispa es una herramienta open source que nos permite tener un manejador con consola web y además poder acceder vía API a esos secretos de manera segura y la información siempre encriptada. Entonces, nuestra idea fue, ¿por qué no instalar dos Cispas, uno para los usuarios finales, otro para el manejo de infraestructura? Y gracias a Jenkins, que va a ser el manejador de estas compilaciones, estas configuraciones, y va a poder generar incluso claves, grabar en el CISPAD la información y luego compartirla. El CISPAD de infraestructura, accedido por el Jenkins, nos permite desde puestos de DevOps y de desarrollo, también acceder a esos secretos para entornos bajos, no para entornos altos, todo configurado en el Jenkins, a quien le damos y no le damos acceso dentro del CISPAD. Y el CISPAD en usuarios finales va a permitir que ciertas aplicaciones donde ciertos roles deben tener acceso, se les comunique ese password. Una vez recibido, los usuarios incluso van a poder colaborar entre ellos y compartirse el password, pero bueno, eso ya es una tarea que vendrá a ser explorada en otros ámbitos de seguridad informática, ¿sí? Pero finalmente Jenkins es ese elemento que una vez más nos permite orquestar esto, la construcción de esos passwords, el destoreo en algún lugar seguro y la publicación de los servicios utilizándolos para acceder a donde tengan que acceder. Y bien, ya tenemos todos los elementos de este raconto de building blocks, ¿sí? Como dije, hay muchos más para observar, pero con esto tenemos lo suficiente para armar una apuesta de arquitectura que va a resolver ciertas plataformas estándar.
¿sí? Y la propuesta, como contaba al principio de la charla, es que Kubernetes es clave para hacer que esto viva, que esto se pueda desplegar y se pueda administrar. Todos estos elementos que conté, los OAuth Proxy, los Keycloak, Grafana, Kiali, Kibana, Cispa, se pueden desplegar dentro de Kubernetes con APIs internas y también con consolas web para poder acceder y administrar desde el punto de vista manual humano. Istio va a ser ese elemento que va a enrutar todo el tráfico, lo va a medir, lo va a monitorear, me va a permitir hacer balanceo de carga y es la clave de que esto sea seguro y que haya un discovery entre la posición donde voy a estar haciendo el despliegue de los contenedores para que yo no tenga que andar cambiando IPs o puertos o ese tipo de cosas en las configuraciones. Y por último, Elasticsearch, que es una herramienta que nos va a dar mucha potencia a la hora de hacer troubleshooting de elementos gracias al Kibana ingestado con la información de FluentD, y el Grafana que nos va a dar superpoderes a la hora de investigar problemas que tengamos con la infraestructura o incluso con las métricas internas de cada uno de esos servicios, porque Prometheus nos va a estar indicando esos data points para que los recolectemos y revisemos. Debajo coloqué una pequeña capa que está entre Kubernetes y bueno, el mundo del público usuario, que es poder hacer test en Python, disparar colecciones de Postman, quizás con Newman, quizás con Python. Hay 1000 alternativas para hacer ese disparo y orquestación de los request response que estamos armando dentro de Postman. Y por último, hacer RPAs con Python. La idea es que Python finalmente nos da un entorno seguro para poder hacer automatizaciones varias, automatizaciones para test, para negocio, y también para las herramientas de DevOps que ayudan a que todo esto que conté dentro del Jenkins tengan una performance aceptable y sean robustas. Así que a programar mucho Python y a amigarse una vez más con ese orquestador de automatizaciones que en nuestro caso elegimos como el Jenkins. Esto es lo que da sustento a la arquitectura propuesta. Finalmente, pasemos a algunas conclusiones. Bueno, dentro de la charla estuvimos revisando los building blocks disponibles. Insisto, los propuestos, hay muchos otros y fue solo una categorización rápida para poder tener un hilo conductor. Y hicimos una investigación de distintas herramientas open source que encontramos disponibles para esos building blocks. Elegimos a las mejores herramientas open source. Quizás no, eso no es la parte interesante. Lo interesante es que nos armamos un escenario de componentes reutilizables e intercambiables, ¿sí? Y encontramos una herramienta open source que satisfacía la necesidad, lo colocamos, lo probamos y funcionó. ¿Qué ocurre con Python? Bueno, Python nos permite salvar esos gaps. Y gracias a salvar los gaps es que llegamos a un escenario totalmente automatizado, ¿sí? Pero esto no lo podemos lograr si no tenemos un orquestador, un servidor de automatizaciones. Jenkins ahí debajo está sosteniendo toda la operación entera, desde los tests hasta la operación de infraestructura y o monitoreo de elementos. Y por último, todo esto se va a poder desplegar en otro stack de cloud si cumplimos con esos commodities que vimos al principio de la charla. Y dentro de los commodities, Kubernetes es clave. Kubernetes viene a darnos un escenario de escalabilidad y tolerancia a fallos automanejado en la nube, donde si todos los despliegues automatizados con Jenkins están basados en herramientas de Kubernetes, deployments, daemon sets, replica sets, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo puedo redesplegar en cualquier lugar con un clic. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la charla y nos volvemos a encontrar en la próxima charla sobre estos temas y tópicos de arquitectura. Muchas gracias.
Aquí estamos después de la charla de Pablo, muy buena, muy interesante. Tenemos varias preguntas de la audiencia, así que si te parece, Pablo, que estás ahí, vamos directo a ellas. Hay una pregunta que es si se puede usar Elastic en estas condiciones con la nueva licencia. Yo sé que estuvo cambiando la licencia de Elastic, hay ahí un par de proyectos que están forkeándose. Yo entiendo que no hay problema, Elastic es una plataforma totalmente open source. Eh, Nosotros la estamos usando hace varios años. La licencia entiendo que sigue siendo válida para eso. Sí hay por detrás algunos soportes extra que hace la comunidad de Elastic por tema de usuarios, permisería, etcétera, y la comunidad que se fue para el lado de Open Distro, que está bajo el ala de AWS, que avanzó por otro lado. Sinceramente no tengo la respuesta exacta. Okay. Tengo entendido que estaría todo ok. Es Bueno. una versión súper free para uso comercial incluso. Bárbaro. Bueno, Facundo pregunta si se puede usar Kiali con Linkerd. Sinceramente no lo probé. Entiendo que Linkerd tiene un visualizador y también recuerdo de la instalación de Kiali que arrancas el paso a paso y dice Kiali es una herramienta de visualización para Istio. Arranca Claro. así, o sea, la crearon solo para eso. No tengo la respuesta afirmativa. Claro. Lo más probable es que no y que te Claro. convenga seguir usando el visualizador que tiene Linkerd. Claro, Pero como, Kiali estuvo muy bueno usarlo, estaría buenísimo probarlo, a ver si se puede pasar esos logs a que el Kiali los consuma y tener esa visualización de grafos tan útil que te da Kiali. bárbaro. Bueno, Marco pregunta una polémica. ¿Qué onda HashiCorp Volt contra Cispas? O sea, ¿qué Y pensás? yo elegí CISPA, le voy a contar por qué elegí CISPA. Primero porque la opción obvia hubiera sido HashiCorp. Entonces esa la conoce todo el mundo. Pero segundo, porque CISPA lo que nos daba es una interfaz gráfica Ujú. que nosotros podíamos entregarle a los usuarios finales. Claro. Usuarios finales, léase, gente de la línea operativa de la compañía. Bien. Entonces, usando esa herramienta como Vault, mandándole la información que aparezcan los secrets dentro de ese Vault y que haya una interfaz gráfica para consumirlos y poder asignarle permisos a la gente de negocio, era una ventaja genial. Entonces, por eso nos quedamos con Cispas y pasamos a usarlo como baúl, pero además como herramienta para compartir secretos, compartir claves, compartir archivos de credenciales, etcétera, etcétera. Bueno, bárbaro. Tengo la siguiente de Gerardo. Dice, si Istio reemplazará el Ingress y servicios de Kubernetes o son complementarios. Reemplazar, no. Uno tiene que agarrar y hacer un forwarding a Istio y a partir de ahí lo que hace Istio es controlar, digamos, el mesh de servicios que tenés por debajo. Bien. Entonces, la idea sería que ya sea Istio o Linkerd o algún otro manejador de tráfico sea instalado adentro de Kubernetes y uno, bueno, forwardea hacia allí. Bárbaro. Hay una pregunta si usaron alguna biblioteca de networking para hacer RPA con Python. De networking, ahí no estoy muy seguro a qué refiere la palabra networking, pero digamos que para hacer RPA y hacer consultas, lo más común, lo más normal es usar requests. Y yo tengo una política muy de arremangarse y generar las herramientas que te hacen falta, así Claro. que no hay una solución obvia, porque hay proyectos que de repente uno cree que te arreglan todo y también somos clientes. Recuerden cuando te despliegan a algún cliente, el cliente pone cara de, esto no era lo que esperaba. Bueno, nos pasa todo el día cuando probamos librerías externas, ¿no? Sí. Pero hay que tener cuidado con qué herramientas utilizamos de afuera para ver si cumplen o no las necesidades. Networking, usamos requests, ¿sí? Y con eso avanzamos como si fuera código, igual que el código que queremos lanzar en producción, ¿sí? Tratamos de buscar que haya calidad de código también en esas condiciones de hacer RPA. Creo que Bárbaro. eso responde a la pregunta. También usamos mucho Robot Framework en el pasado, una Ujú. librería que está muy buena para el arranque, pero no tiene tanta potencia como pasar directamente a código Python. Bárbaro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu charla. Excelente, tus respuestas y a quienes nos están viendo por estar ahí y hacer preguntas tan copadas. Ahora vamos a un pequeñísimo corte y seguimos con la próxima charla.
Vamos a nerdear.